Después vamos a ver en la el sábado el caso clínico ese que les han dado. El otro. Bien. Nosotros habíamos hablado la semana de la resolución 194/95. Que eso dijimos que había sido dada o había sido estudiada por estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Argentina, que lo que servía era para cronometrar el tiempo de cuidados que hacía enfermería, uno de tantos. Ahí habíamos visto nosotros la clasificación de los cuidados según la UP. ¿Se acuerdan la clasificación? Sí. En cuidados, ¿qué dice? En cuidados, mínimo. Dice su compañero que ponga el micrófono. Se habían clasificado los cuidados mínimos, moderados, intermedios, intensivos, especiales. Y todo eso servía para ¿qué? Para calcular el tiempo que uno necesitaba para brindar cuidado. Y lo que nosotros teníamos que saber era el tiempo, la cantidad que necesitábamos, o la cantidad de camas que necesitábamos para diferentes servicios, y con eso hacíamos después la cantidad de enfermeros. Entonces, para eso hay una fórmula. Hoy voy a explicar la fórmula fácil, la otra semana después les voy a enseñar a hacer cálculo personal, pero hoy lo más fácil. Entonces, vamos a hacer con las diferentes especialidades que dice esta resolución. Vamos a usar clínica médica, para que sea más fácil, clínica médica, pacientes de infectología y pacientes, supongan ustedes, de cirugía. Después les voy a hacer un dibujo. Esta resolución que dice que hay diferente cantidad de horas para atender a esos pacientes. Igual está muy desactualizado la resolución 194 de los familiares cada vez. Bien, entonces, un paciente de clínica médica necesita 2 horas 30 de atención. Un paciente de infectología, después no se preocupe porque ya les voy a escribir todo, necesita 4 horas de atención, y un paciente de cirugía necesita 4 horas de atención. Por ahí es medio complejo hasta que me agarran. Entonces, yo tengo un servicio polivalente. Imagínense, no tengo un servicio polivalente en el que tengo pacientes de clínica médica, pacientes de infectología y pacientes de cirugía. Volvamos. Necesita uno de clínica médica en 24 horas, ¿no? Necesita 2 horas 30 de atención por paciente. Si, por ejemplo, tengo un paciente en un servicio polivalente que está, no sé, con traqueotomía, está con aislamiento de contacto por KPC, que me tengo que poner camisolín, sacarme toda la vestimenta, lavarme las manos, secarme las manos, bañar al paciente, rotar al paciente y demás. 4 horas de atención en 24 horas. Un paciente de cirugía en un postoperatorio inmediato, suponte que hay un paciente con un postoperatorio inmediato de una cirugía, un trasplante, no sé, trasplante cardíaco o cardiopulmonar, ejemplo. Ese paciente va a necesitar 4 horas de atención. Ustedes fíjense en cómo está desactualizado, porque en realidad a veces necesita más horas de atención un paciente con, supónganse ustedes, con un trasplante. No sé, un paciente por ahí, una fractura de cadera, que es más complejo, un paciente con un postoperatorio de una apendicectomía, que es más complejo, más requiere por ahí un poco menos de cuidado. Entonces, estas 3 cosas que son las especialidades médicas que yo voy a utilizar para hacer cálculos. Hay de pediatría, de neonatología, de la guardia, de pacientes psiquiátricos con crisis agudas, pacientes psiquiátricos con patologías ya crónicas y demás. Entonces, ¿hasta acá van entendiendo más o menos? Porque es medio complejo. Igual si ustedes ven acá no van a entender nada. ¿Van entendiendo hasta acá cómo es? Bien. ¿Qué hago yo entonces ahora? Con estas 3 especialidades médicas las sumo. 4 más 4, 8, más 2, 30 son 10 horas 30 que necesita cada paciente de esas especialidades.
Esa 10 horas 30, yo ahora las voy a dividir, no tengo justo acá calculadora, lo voy a dividir por la cantidad de especialidades médicas, que en este caso, ¿cuántas son? Infectología, cirugía y clínica médica son 3. No sé si alguien tiene una calculadora ahí o un celular para hacer el cálculo. ¿Qué hacen ustedes ahora? Acá directamente ponen número entero para que sea más fácil. Entonces, ¿qué hacen? 10 dividido 3. ¿Y ahí cuánto les va a dar? A ver si... Esperen que yo les borro un cachito acá, pero hago la cuenta. 10 dividido 3 les va a dar, como dice su compañera, 3 horas 30 de 3 horas 30 de atención para esas 3 especialidades. Después, ¿qué hago yo? Ese servicio polivalente. Entonces ahora lo que yo tengo que saber es la cantidad de camas que tengo yo en ese servicio polivalente. Imagínense ustedes que tienen 35 camas. Y para que les sea más fácil el cálculo, redondean siempre a 3 horas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora yo? Tengo que hacer 35, por las dudas, 35 por 3 son 105 horas. Son 105 horas las que necesitan esos pacientes, o la cantidad de horas que necesitan esas 35 camas, siempre y cuando estén todas las camas, ¿no?, ocupadas. Entonces, esas 105 horas, ¿qué voy a hacer yo después? La tengo que dividir por la cantidad de horas que yo trabajo. Si trabajo 6, si trabajo 8, si trabajo 7, si trabajo 12 horas, si trabajo 10 horas noche por media. Ahí yo voy a hacer el cálculo para saber ahora la cantidad de enfermos. Vamos a hacer por 8 horas, es lo más común. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos 105, que son la cantidad de horas, dividido las 8 horas de atención que trabaja el servicio, no sé, en el hospital X, en esa cantidad, en el hospital X trabaja 8 horas. Entonces, a mí eso me da, ¿cuánto dije? 13 y algo. Esperen que ahora hago bien la cuenta para ver cómo. Son 105 dividido las 8 horas de trabajo, les va a dar 13,125. Entonces acá yo tengo que redondear porque van a ser enfermeros. Entonces yo, para atender 35 camas de un servicio polivalente, en el cual trabajan 8 horas, yo voy a necesitar 13 enfermeros. ¿Qué puedo hacer yo ahí después? Después yo voy a distribuir esa cantidad de enfermeros. Supongan ustedes, en el turno mañana, supone que trabajen 8 horas, en el turno mañana, en el turno tarde y en el turno noche. Entonces vos, no sé, querés poner, son 13, poner que necesitas para los 8, para los 7 días de la semana, para las 24 horas. Entonces vos, no te pones, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? 5 enfermeros a la mañana, 5 a la tarde, ejemplo, y 3 a la noche. Ustedes fíjense en cómo esto está desactualizado, porque con la cantidad de demanda que hay de trabajo, imagínense ustedes, la cantidad si ustedes se fijan a la mañana, hay 35 camas, van a tener 7 pacientes cada uno para atender, porque 7 por 5 son 35 pacientes. Entonces acá sería 5 enfermeros y cada enfermero va a tener 7 pacientes. Imagínense ustedes a la noche, si tienen 35 camas, tienen 3 enfermeros, va a tener seguramente que atender 12 pacientes cada enfermero. En realidad, esta resolución está desactualizada, porque es del año 95, y por ahí en esa época no había, si bien había, no había por ahí tantas especialidades médicas como cirugía, traumatología, cirugía de cabeza y cuello, neurología, cardiología, gastroenterología, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien en esa época había especialidades, bien cada vez hay más especialidades médicas y cada vez requieren por ahí más atención. Pero vuelvo a explicar porque,
como les digo, es medio confuso a veces hasta que uno le agarra. La resolución dice que hay diferentes especialidades médicas que podemos hacer. Clínica médica, infectología, cirugía, terapia intensiva, neonatología. La semana que viene vamos a hacer después de la pediatría. La guardia, que es el servicio de emergencia, un paciente de salud mental, por ejemplo, que tiene por ahí esquizofrenia, que es una enfermedad por ahí ya crónica, o un paciente que viene con una crisis por intoxicación por ahí por drogas, por ahí va a tener una alteración de la salud mental, pero por ahí va a ser aguda, porque ese paciente seguramente va a estar excitado, va a querer pegarles, entonces ahí va a requerir más atención de enfermería. Entonces habíamos dicho que el servicio era polivalente. Teníamos clínica médica, que necesitaban 2 horas 30. Infectología, que necesitaba 4 horas, y cirugía, que necesitaba 4 horas. Entonces, ¿yo qué hago? A esas 3 especialidades médicas las sumo. 2 horas 30 más 4 son 10 horas 30 que necesitan, o sumando esas 3 especialidades. Pero ya esas 10 horas 30, después las tengo que dividir por 3. ¿Por qué las divido por 3? Porque son la cantidad de especialidades médicas que yo tengo en mi servicio polivalente. Entonces, ¿qué hago? 10 horas 30 dividido 3 les va a dar 3 horas 30. Después, ¿qué hago yo ahí? Yo quiero saber, para mi servicio polivalente de 35 camas, cuántas horas de atención voy a necesitar. Entonces habíamos dicho que necesitábamos para estas 3 especialidades 3 horas 30, pero vamos a usar 3 horas. Si yo tengo 35 camas, lo multiplico por 3, me va a dar 105 horas en las 24 horas de atención. 105, sí, 105 horas. A esas 105 horas, yo después, ¿por qué las voy a dividir? Por la cantidad de horas que yo trabajo. 8 horas, 7 horas, 6 horas, 12 horas, 10 horas. Acá hicimos lo básico, el estándar, que son las 8 horas. Entonces, ¿qué hago? 35 por 3, 105 horas. A eso lo divido por la cantidad de horas que trabaja el personal de enfermería. En este caso son 8 horas. Eso me va a dar a mí que necesita 13 enfermeros para las 24 horas. Entonces puedo poner, eso después lo maneja el supervisor, el coordinador. 5 enfermeros a la mañana, 5 a la tarde y 3 a la noche. ¿Por qué? Ustedes de la gestión después tienen que fundamentar que necesitan 5 enfermeros en el turno mañana en un servicio polivalente. Vienen pacientes, supongan ustedes, de clínica médica, un ejemplo, que tienen por ahí neumonía, que están con, no sé, gastroenterocolitis, un ejemplo, están con, no sé, una hemorragia digestiva, que por ahí llaman de cirugía. O tengo pacientes de infectología, como les decía, que tengo que usar aislamiento, por ejemplo, tiene KPC. Tengo que usar, bueno, ahora usan todo se usa todo para todo, pero en su momento se usaba solamente por ahí para el aislamiento. Que tengo que ponerme el barbijo, que tengo que ponerme la copia, que tengo que ponerme la antiparra, que tengo que ponerme el camisolín, que tengo que ponerme la, etcétera. Que ese paciente de infectología, no sé, está frustrado, lo tengo que bañar, lo tengo que rotar, le tengo que curar la cara, alimentar, todo eso de infectología. Imagínense un paciente con aislamiento. Pero ahora todos con aislamiento con el tema del COVID. Y un paciente de cirugía, el paciente que para una cirugía, no sé, una cirugía programada de, no sé, supongan hacer ustedes una dermoplastía, esta cirugía plástica. En el paciente, en el prequirúrgico, el cuidado de enfermería, de hacerle el control de signos vitales, que vengan con los estudios prequirúrgicos, que para ahí se tiene que bañar, que tenés que poner la sonda, ponerle la vía periférica, que tenés que hacerle el check-in y demás. Que ese paciente después va al quirófano y va a volver. Al volver, brindar cuidado de enfermería, el operatorio inmediato, ver que el paciente oxigene bien, que respire bien, que no tenga dolor, que venga con la vía periférica permeable, si tiene drenajes y demás. Entonces imagínense ustedes
todos los cuidados de enfermería que necesitamos hacer. Por eso es la importancia, y por eso ven ustedes acá el rol de el cálculo de personal o el cálculo de enfermería. Imagínense ustedes que en algunos lugares seguramente aún el enfermero debe atender 12 pacientes, por ejemplo. Debe existir. A veces con la cantidad de demandas que hay, a veces que la gente está con licencia, etcétera, etcétera. Justo hablaba otra vez con una chica que trabaja en Formosa de enfermera en el área de COVID y me contaba que tienen 30 pacientes para un solo enfermero. 30. Imagínense ustedes, 30 pacientes para vos solo. Imagínate, no sé qué podrás hacer con 30. Con suerte te alcanzarán las 8 horas para darle los antibióticos y poder. Igual legalmente se puede negar a atender 30 pacientes. Sí, sí. Después viste que siempre, vos te podés, obviamente que te podés negar, como corresponde. La ley ampara. Sí, sí. Cuando yo trabajaba en la Anchorena, eran 5 pacientes o 6, no más. Y por ahí te ibas a quejar y nos decían, su sindicato tiene firmado que pueden atender hasta 8 pacientes. Así te decía. En el sanatorio Güemes atienden 14, 15 pacientes cada uno. No sé ahora cómo será eso, pero antes era. Claro, vos te podés negar, imagínate. Sigue igual, sigue igual, Sí, igual el Güemes. Sí, igual la misma negrada. Bien. Yo cuando estudiaba la licenciatura y nos mandaban a hacer la práctica y Bueno, no es un defecto, no se niega, pero inicia el report poniendo que se basa la responsabilidad en las autoridades a cargo. Bien, y siempre. Uno delega responsabilidad. Siempre tienen que ustedes dejar en claro el día que ustedes ya trabajan todos. Siempre tienen que dejar todo escrito en el repo, porque el día que pasa algo, dicen, no, a mí nunca me avisaron nada. Igual que cuando llegan tarde, no les toman la guardia, deben dejar todo registrado, porque el día que pasa algo, siempre la culpa, como es que dice el dicho, el hilo se corta por lo más fácil. Hasta hay que tener cuidado, dice la ley de enfermería, con respecto a cuando hay falta de insumos y demás, que no es responsabilidad del enfermero, sino la responsabilidad de la institución hospitalaria o sanatorial donde uno trabaja. Dice clarito la ley, no me acuerdo si vimos con ustedes la ley de enfermería o la vamos a ver más adelante, que No, habla todavía del artículo ahí que creo que es el 22, que dice que en ningún caso será imputable el enfermero en el caso de que cometa alguna mala praxis por falta de elementos de trabajo, las malas condiciones edilicias, etcétera, etcétera. Después más adelante vamos a hacer un análisis de la ley de enfermería, que es muy interesante para que uno a veces vea desde el marco legal las obligaciones que uno tiene, los derechos que uno tiene como profesional de la salud, que a veces uno por ahí no lo tiene en cuenta, pero es a veces lo que te va a salvar, si por ahí que te vayas preso. Yo siempre recomiendo a todo enfermero que trabaja que tenga su seguro de mala praxis. Yo, por ejemplo, tengo un seguro de mala praxis de responsabilidad civil. Yo, por ahí, como estoy en un cargo jerárquico, entonces, por ahí, no sé, algún día me hacen un juicio por algo, entonces uno tiene un seguro de mala praxis. O ustedes mismos, por ahí algún día los acusan de algo, les hacen un juicio por algo, y está bueno tener un seguro de mala praxis, se llama de responsabilidad civil. Creo que yo pago 800 pesos, una cosa que cubre creo que 2 millones de pesos. Más adelante vamos a ver después un poco también, que es interesante, del Código Civil y el Código Penal de la enfermería. No es que van a salir siendo abogados acá ni nada, pero bueno, vamos a ver un poco de Código Civil y Penal cuando veamos el homicidio, el suicidio, el abandono de persona, la culpa, el dolo, la negligencia, eso por ahí la otra clase. De la resolución de este cálculo, ¿está claro? ¿No está claro nada? Más o menos. ¿Han entendido poco? Nada. A mí me queda un poco confuso. ¿Hay alguna fórmula o algo como para que nos quede No, claro? No, yo se los voy a escribir, después les voy a hacer en casa, mañana que tengo tiempo, les hago un power, les escribo la fórmula. ¿Esa es voto por el apellido o no? Por la dos. Gracias. ¿Es voto o no por las dos? Sí, voto, Gabriel. Porque algunas voces me voy acordando, y eso que hace poco que los conozco. Me dice la secretaria, Geray, ¿cómo te quieren los chicos de la Cruz Roja? Digo, y eso que no me conocen en persona. ¿Qué les digo? Nadie dijo nada, ¿no?, de las prácticas, si van a ir el cuatrimestre que viene, nadie sabe nada. Porque yo trabajo en la Cruz Roja y ya están volviendo a los hospitales. No, todavía no.
no se dijo nada, ni siquiera nos dijeron el tema de la distribución, nada todavía. ¿no? Después voy a preguntar a ver el cuatrimestre que viene. Igual son un lindo grupo, lo único que nos da fiaca a veces cuando nos tenemos que levantar a las 7:30 el sábado. Pero bueno, el bien es para todos ustedes. ¿Qué les digo? Por ahí, como les decía, de la gestión, uno cuando estudia por ahí ve un pantallazo. Yo por eso voy a ir avanzando con ustedes de a poco, porque son muchísimas cosas, muchísimos temas que vamos a ver de acá. Tenemos tiempo hasta fin de año, así que no se desesperen por si algo no entienden. La idea es que vayamos avanzando. Nadie nos va a correr, porque vamos a tener tiempo hasta noviembre de desarrollar todo. Y prefiero a veces ir lentamente con ustedes en esta materia y no ir con todo, como el corre camino a 250.000 por hora, que por ahí después no le quedan bien los conocimientos. Y una materia por ahí densa, por eso uno tiene que hacerla didáctica para que ustedes puedan entender más o menos suavemente. Ahora, Boto, si querés te vuelvo a explicar esta cosa, el cálculo, pero después les voy a subir el power, les voy a hacer a mano. Vos tenés que tener claro, vos suponte que sos, se abre un hospital X, un sanatorio X, y te contratan como jefa del departamento de enfermería. Entonces a vos te dicen, vas a tener en La Chorena, por ejemplo, tenía servicio polivalente. ¿Qué quiere decir? Que en ese servicio, suponte te dicen, se abre el sanatorio, no sé, el Triángulo de las Bermudas. No, Triángulo de las Bermudas no le pongamos porque dice que el que entra no sale por los números. Otro no sé, el sanatorio, no sé, Flor de Lis, no sé qué cosa. Y vos vas a ser la jefa del departamento de enfermería. Y a vos te dicen desde el directorio que el cuarto piso se va a utilizar para un servicio polivalente, en el cual vos vas a tener 35 camas disponibles. La semana que viene les voy a explicar después qué es cama disponible, qué es cama ocupada, no ocupada, qué es cama girocama, porcentaje ocupacional, que también vamos a ir lentamente con eso porque hay que hacer muchas fórmulas. Entonces a vos te dicen, usted Voto va a ser la jefa y va a tener un servicio de polivalente en el cuarto piso con 35 camas disponibles. ¿Qué quiere decir camas disponibles? Son la cantidad de camas que ustedes van a poder usar en ese servicio. Si yo, por ejemplo, ahora Voto te digo, suponte que te digo, vos tenés un servicio con 35, con una dotación total de 35 camas. Y al día de hoy, 24 de junio, tenés 33 camas ocupadas. Una cama que le falta el colchón y a la otra cama se le rompió, no sé, la pata. ¿Cuántas camas tenés disponibles ahora vos ahí? 33 están ocupadas, a una le falta la pata y a la otra no tiene el colchón. Entonces, ¿cuántas camas tenés disponibles si a vos quisieran, como subjefa o supervisora, te van a ingresar pacientes a ese servicio? ¿Cuántas camas tenés disponibles? 33 están ocupadas, son 35, para que se den cuenta. 35 es la dotación, se llama total o real. No, total, perdón. 35 camas. Pero tu servicio en este momento, de esas 35, 33 pacientes están internados. Entonces a vos te quedan 2 camas disponibles. Pero esas 2 camas disponibles, a una le falta la pata y a la otra le falta el colchón. Entonces, ¿cuántas camas vos tenés en este momento disponibles para internar a alguien? Bien, como ahí responden, ninguna. Disponibles, supuestamente 2, pero en realidad no las tengo porque son virtuales. Bien, no las tenés porque a una le falta el colchón y a la otra le rompió la pata de la cama. Están bloqueadas. Bien, están bloqueadas. Entonces vos actualmente ¿cuántas camas tenés disponibles para internar ahora? Nada. Ninguna. Ninguna. Bien, ninguna hay disponible. Por eso el privado lo que hace los fines de semana es tener muchas camas disponibles, porque la Chorena los fines de semana hacían muchas cirugías plásticas. Entonces rápido, el quirocama era rápido todo el tiempo. Después vamos a aprender bien qué es el quirocama, porque si es bueno, si es malo, bajo, cuando es alto, cuando es poco. Y a poco vamos a ir avanzando. Entonces, vos tenés tu servicio polivalente con tus 35 camas. Entonces yo te había dicho que un paciente en clínica necesitaba 2 horas 30, uno de infectología 4 y uno de cirugía 4. Vos se querés andar anotando ahí. Entonces vos sumás todo, 2 horas 30 más 4 son 10 horas 30. A esas 10 horas 30 vos las dividís por la cantidad de especialidades médicas que tiene tu servicio, que en este caso son 1, 2, 3. Entonces va a ser 10 horas 30 dividido 3, te va a dar 3 horas 30 minutos. Pero para que a vos te sea más fácil, directamente lo redondeás
a 3 horas. ¿Tu servicio cuántas camas tenía? Entonces, 35. Lo vas a multiplicar por qué cosa? Por la cantidad de horas que necesitan estas 3 especialidades. Que te va a dar ¿cuánto? 35 por 3 te va a dar 105. A esas 105 horas las vas a dividir por, dijimos que el valor, íbamos a usar un estándar, que era de 8 horas de atención. Entonces vos hacías 105 dividido 8 son 13. 13 enfermeros que vos necesitas para esas 35 camas, para ese servicio polivalente, para las 24 horas del día. Entonces, después vos como supervisor o jefe vas a ver cuántos enfermeros vas a poner a la mañana, cuántos a la tarde y cuántos a la noche, y por qué. Si vos te vas al caso con 35 pacientes, con 5 enfermeros, a la mañana van a tener 7, más o menos viable. Imagínate vos a la noche, con 3 enfermeros y, no sé, 12 cada uno. A ese son 3. A uno no se venía caminando y se cayó y se fracturó el tobillo. Al otro no se venía caminando y, no sé, atropelló un auto, qué mala suerte. Y al otro, no sé, le agarró, empezó con síntomas de COVID, le hizo paro, y ahí te quedaron 0 para el turno de la noche. Por eso, después vamos a ver qué son los imprevistos, los previstos que uno debe tener en cuenta desde la gestión. Hoy en día es muy difícil gestionar porque cada vez hay más problemas. Cada vez falta más gente, la gente se enferma, se aísla por contacto estrecho, etcétera, etcétera. Cada vez es más agotador o cada vez es más sobrecarga para el personal que va y trabaja todos los días. Ahora entendiste más o menos cómo era el cálculo. Profe, consulta. Sí, Habla Janina. bien, Cuando usted saca el total de enfermeros, bien. ¿no hay que sumar un 20% por ausentismo? Sí, sí, Entonces vos eso, ahí, sí, una vez que tenés el 20% de ausentismo, vos sacás el 40% es a la mañana, 30% bien. vespertino y 30% a la noche. ¿No es así, más o menos, Sí, profe? sí. Sí, sí, vos tenés que tener después el 20% de imprevisto. Suponte que fueran 10, de 13, ¿cuántos serían los imprevistos? Hola compañeros, disculpe que moleste. Si se corta la No, conexión, se vuelven a conectar por el mismo link del grupo. Ya me avisa que se va a no, finalizar. como ella decía, de esos 13 vos podés calcular después el 20% para todo lo que es imprevisto. ¿Cuántos enfermeros serían? Más o menos 13, No, 3, 2, 20, 2, 3. 2, dos y 3, poquito, porque no se puede fraccionar. bien, o 2, 3. Yo diría que ustedes ¿cuántos pondrían? Pondrían 3. 3. Hoy en día, Pediríamos tres y nos darían uno. bien, es todo imprevisto porque uno nunca sabe. Ayer una enfermera, por ejemplo, del hospital se vacuna. Entran a las 6 de la mañana, me saqué como a las 4. Me estoy con fiebre, vómito por la vacuna, no voy a trabajar. Entonces ahí vos tenés que ver cómo podés arreglar todo ese lío que se produce de un momento a otro. Ya dice, a veces hay que tener más personal para todo lo que es imprevisto. En la actualidad, hoy en día, es todo relativo, porque siempre hay imprevisto todo el tiempo. Por ahí antes del COVID había, pero no tanto. No sé, la enfermera no se entra a trabajar a las 2 y te llaman a las 2 menos cuarto que el hijo que vive con ella empezó con síntomas de COVID que lo van a aislar. Ahí, chao. A mí, por ahí en el hospital nuestro pasa, se nos trae una enfermera a la tarde, una le agarró una crisis, estaba con depresión, bueno, licenciamiento. A la otra le agarró, hizo el tobillo, ART. Bueno, como pudimos, conseguimos una enfermera para que venga el lunes a viernes. Ingresa el lunes, el martes empiezan con síntomas de COVID y sopada. Así que imagínense ustedes en un rato todo el descontrol que se hizo, y a veces por más que uno tenga personal previsto, siempre van a haber inconvenientes. Como les decía, cada vez surgen más problemas. Así estamos. Lo que ella dijo del 20% está previsto. Por ahí el privado tiene a veces más organizado, porque el privado por ahí es distinto, porque tienen plata para pagar horas extras, entonces la gente necesita. No sé cuánto se pagará ahora una guardia de enfermería de hora extra, bueno, en el hospital nosotros no tenemos horas extras. No sé cuánto está una hora extra de enfermería en su hospital, si es que estará 2.000 pesos en 6 horas.
Depende de la categoría del enfermero, de la antigüedad, varía muchísimo. Si es un chico nuevo, es mucho menos que si es una persona de más antigüedad o de más categoría.